Bueno, como pueden ver, hoy vamos a empezar ya con las clases específicamente de multivariado. Y, y que este tema que me encanta dar, todo dicho con puntos suspensivos e ironía, este tema que tengo que dar, pero no es que me guste, nos va a llevar a algunas clases, varias clases. En estas varias clases vamos a ir viendo un montón de cuestiones que tienen que ver con multivariado, que son el centro de lo que es el curso de posgrado que algunos de ustedes están haciendo, y una buena parte de la primera mitad de la materia de comunidades. Morena no estaba por ahí, ¿no? No sé si, ahora no puedo salir de acá, pero creo que no estaba. Morena Pelzer, porque me había dejado una pregunta en el chat y yo le contesté algo, después releí su pregunta y me di cuenta que ella se estaba refiriendo a otra cosa, pero bueno, en todo caso, si después en algún momento al final retomamos. Pero quería decirle alguna cosita con respecto a su pregunta. Multivariado es un tema que en ecología se usa frecuentemente, sí, bastante porque como vamos a ver ahora enseguida, en la ecología son muy comunes los datos que cumplen con las características asociadas al uso de técnicas multivariadas. Así eso hace que en ecología de comunidades es prácticamente todo el tiempo, pero en muchas otras ramas de la ecología también se usa muy a menudo. Pero bueno, ahora cuando veamos las características generales de multivariado se van a dar cuenta por qué y el potencial que tienen los análisis multivariados. Y bueno, para arrancar, la idea en toda esta parte de multivariados es que, antes de entrar, ahí me dicen, yo ya desactivé la sala de espera, así que no sé por qué no puede entrar. La sala de espera está deshabilitada. Así que en este momento cualquiera podría entrar, ¿sí? Decir eso. Fíjate si se está metiendo en el aula 5. Por ahí a veces tiene que salir y volver a entrar. ¿Sí? Ok, bueno, les decía, esta sería la hoja de ruta de las clases de multivariados. Vamos a hablar de aspectos generales de los análisis multivariados. Después vamos a ver generalidades de los dos grandes tipos de análisis multivariados, que son clasificación y ordenamiento. Y después vamos a verlos en más detalle, a estos dos grandes tipos de análisis multivariados. La idea mía es hablarles en general de clasificación, en general de ordenamiento, pero después ver algunos casos particulares de algunas técnicas que las voy a usar como un ejemplo de esos tipos de análisis multivariados. Particularmente les voy a dar análisis de agrupamientos como un ejemplo de una técnica de clasificación, ¿no? Por ejemplo. Y cuando veamos ordenamiento, les voy a dar un par de ejemplos con más detalle, PCA y CA, por ejemplo, pero también les voy a mencionar algunas otras que son muy utilizadas en la actualidad, por ejemplo, para que ustedes tengan también conocimiento de las cosas que se usan actualmente. Y hacia el final les voy a hablar dentro de ordenamiento, de algunas técnicas más particulares, en donde los análisis son tienen una vuelta de tuerca, porque se analizan distintas matrices, distintas cosas. Eso forma parte del ordenamiento, pero con un paso más, y eso es... Y voy a ejemplificar ese tipo de análisis con el análisis de correspondencia canónica ya hacia el final. Pero bueno, como siempre hay que empezar por el principio, lo que vamos a hacer es empezar por los aspectos generales de los análisis multivariados. Y para hablar de los aspectos generales de los análisis multivariados, hay que hablar de las características de los datos, tanto en ecología como en otras disciplinas que exceden incluso a la biología, y que voy a tratar de darles un pantallazo aquí. De todas maneras, ustedes ya saben que mucho de lo que yo les voy a dar y varias de las cosas que van a ver en la materia y los prácticos
están teñidos por análisis ecológicos. Y particularmente van a ver que en la primera parte está muy teñido de análisis de vegetación. Creo que algo se los conté la vez pasada, pero el estudio de la vegetación es, digamos, la ecología tiene su génesis en los análisis, en la botánica y en los análisis de la vegetación. Y la mayor parte de las técnicas multivariadas aplicadas en ecología surgen de análisis de la vegetación, es decir, de la ecología vegetal. Y entonces, así como tuve que darle fitosociología asociada a vegetación, porque evidentemente se refiere a eso, en análisis multivariado yo lo que voy a tratar de hacer es irme un poco de la vegetación, pero la mayor parte del tiempo voy a tener que hacer un link con la vegetación. Por dos razones. Una es para entroncar con la clase de fitosociología, después bueno, se van a dar cuenta por qué, y la segunda porque hay muchos ejemplos y mucho del desarrollo de los multivariados en ecología tiene que ver con vegetación. Y bueno, y dicho esto, mi primer ejemplo tiene que ver con un ejemplo de un análisis de vegetación, y es esto que se conoce como el experimento Park-Grass, que se viene desarrollando en la Rockhampstead Experimental Station en Reino Unido, en el sur de Inglaterra, creo que es el sur. Este es un experimento que se está llevando a cabo, como bien dice acá, desde, aunque ustedes no lo crean, es un experimento que está desarrollando desde 1856 de manera prácticamente ininterrumpida. No es que no haya habido cambios en el diseño experimental en tanto tiempo, pero las parcelas están establecidas desde ese tiempo y se ha seguido trabajando en la mayor parte de los tratamientos originales durante todo este tiempo. Esa es una imagen aérea del experimento. ¿Sí? No sé si alcanzan acá, se ven las distintas parcelas. ¿Sí? Ven ahí que tienen distintos colores, eso es porque dependiendo de los diferentes tratamientos que han sufrido esas parcelas, han desarrollado distintas coberturas de plantas, por ejemplo. Y esto es una cuestión más histórica, pero este es un diagrama en planta original de los primeros años del experimento, en donde se ven esto que está acá y esto que está aquí, es digamos, el campo subdividido en parcelas. En rigor en la foto está al revés, o sea, no sé si ven en la foto, la parte esta que es más angosta está aquí y la parte más ancha acá, y después acá tienen una serie de parcelas laterales, y es esto que se ve acá, pero al revés, ¿sí? La parte más angosta aquí y los laterales acá. Y este es el diseño original, después las parcelas incluso se fueron subdividiendo, por eso acá aparecen además como columnas, porque estas parcelas anchas después con el tiempo se fueron subdividiendo para hacer distintos tratamientos nuevos. Pero nada, todo esto es simplemente porque a mí me gusta también mostrar un poco de cosas históricas, y porque a ver, esto también es importante, es el experimento de largo plazo de mayor longevidad en ecología. ¿Sí? O sea, tiene su importancia dentro de todo. Es el experimento más largo que se ha hecho hasta ahora en ecología, y lo que también es importante es que sigue trabajándose. Originalmente este experimento fue lanzado en esta estación experimental para evaluar el efecto de distintos fertilizantes y distintos tratamientos sobre la productividad de las pasturas, en realidad pastizales y pasturas que había naturalmente en ese lugar, para la producción de heno específicamente. Entonces el diseño original lo que tenía era un montón de parcelas, en cada una de las cuales, a cada una de las cuales se le asignaban distintos tratamientos con controles en donde no se hacía nada, y distintas réplicas de los distintos tratamientos. Los tratamientos eran distintas combinaciones, como pueden darse cuenta acá por esta tabla, distintas combinaciones de nitrógeno, potasio, fósforo y algunos otros aditamentos asociados a el manejo de la tierra. Pero la idea era que, bueno, fíjense acá, esto que les muestro acá está indicando que son 38 parcelas, por lo menos para el momento en que se compiló esta tabla, que es hace un par de décadas. Y entonces acá
lo que vemos acá es una tabla en donde se resumen de alguna manera, el destino de la vegetación en estas parcelas. Esto es, como les digo, hace un par de décadas, esta tabla en particular, pero el experimento sigue. Entonces, en esta tabla que está acá, lo que pueden ver en las filas son las especies de plantas que están presentes en la parcela. Y acá en las columnas, cada una de estas columnas es una de las parcelas. Y acá tienen distintos tratamientos. Estos letritas que tienen acá son subparcelas. Yo les dije que se habían subdividido. Entonces acá tienen subparcelas con distintas combinaciones de tratamientos. Bueno, eso no viene mucho al caso. Lo que me interesa mostrarles es que esta es la parte superior izquierda de la tabla, porque esta tabla, como dice acá, tiene 44 especies, o sea que esto sigue para abajo, y tiene 38 parcelas, o sea que sigue para la derecha, y imagínense las dimensiones de esta tabla. Es un espanto. Y esta es una tabla resumen, porque eliminaron de esta tabla todas las especies de ocurrencia accidental, aquellas que estuvieron en algún periodo de tiempo, pero después desapareció. O sea, no son todas las especies que han sido registradas en el sitio. Y esto no lo tengo 100% seguro, pero yo estoy seguro que hay más de 38 parcelas. Así que en esta tabla tienen 38 de las, no sé, deben ser como entre 40 y 50 parcelas. Así que incluso esta tabla espantosa de 44 por 38 es una tabla resumen, o sea que esto podría ser todavía más grande. ¿Me siguen? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, como les decía, esto en 1850 es el inicio de los experimentos agrícolas. En los experimentos agrícolas lo que se intentaba era poner a prueba de manera experimental, por ejemplo, no sé, distintos tratamientos de la tierra para maximizar la producción. De hecho, este experimento era específicamente para eso. Y bueno, y ustedes saben, los agrónomos hacen este tipo de experimentos desde hace tiempo. Este es un experimento que surge con menos tratamientos que los que tenemos ahora, y con el correr del tiempo los experimentos agrícolas se simplifican un poco. Tenemos todos esos diseños raros que ustedes seguramente vieron o escucharon o les contaron algo en biometría, los cuadrados latinos y todas esas cosas que vieron en estadística como diseños que después de alguna manera restringían los análisis estadísticos que se podían hacer. Bueno, todo eso vino de la mano. Estos experimentos agrícolas vinieron de la mano de esos desarrollos estadísticos, aunque ustedes no lo crean, o aunque los matemáticos digan lo contrario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en esta estación experimental, en esta estación experimental lo contrataron a Ronald Fisher. Ronald Fisher es el más famoso de los estadísticos, el que sentó las bases de prácticamente todas las pruebas estadísticas clásicas. Bueno, Ronald Fisher lo mandaron a llamar para que analizaran estos datos, y estuvo no sé cuánto tiempo ahí en esta estación experimental, y gracias a su labor en este y otros experimentos de esta estación experimental, desarrolló un montón de cuestiones que tienen que ver con diseños de muestreo asociados a estadística y diseños de pruebas estadísticas. Así que esto es para que vean cómo todo está medio mezclado en el desarrollo. Y bueno, claro, una tabla como esta representa desafíos, por eso lo llamaron a Fisher, me imagino. Cuando los experimentos son más simples, por ejemplo, yo quiero poner a prueba, no sé, el efecto de ciertos fertilizantes, tengo una cierta cantidad de tratamientos, y bueno, yo lo que puedo hacer es medir, como en este caso, en esta tabla, la cobertura de las especies de plantas, ¿sí? Los datos que están acá son coberturas de estas especies de plantas en estas parcelas. Imaginen que si yo en un diseño tradicional, por ejemplo de ANOVA, un clásico de la estadística, en ANOVA, yo voy a tener distintas parcelas que tienen distintos tratamientos, si está replicado tengo varias parcelas con un tratamiento, varias con otro, y yo lo que mido es una variable respuesta. Por ejemplo, la cobertura de la especie tal en ese diseño de muestreo. Y eso sería el análisis estadístico de eso sería una aproximación clásica como en ANOVA. Ahora acá, en este diseño, yo no tengo
acá tengo, no sé, Agrostis tenuis. No es que tengo la cobertura de Agrostis tenuis en todas estas parcelas que son distintos tratamientos, sino que tengo la cobertura de Agrostis más la de las otras 43 especies. Y acá tengo las coberturas de esas 43 especies. Entonces, el sistema es un poco más complejo. Por ejemplo, si yo quisiera ver los efectos de los fertilizantes, ¿sobre qué especies lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer sobre todas las especies o sobre una? Claramente sobre una no. Imagínense, este experimento estaba diseñado para ver la producción de heno. El heno en realidad es una mezcla de todas las plantas que crecen en el pastizalcito, que se secan, se prensan, ¿sí? No es una especie en general, o por lo menos no lo era en estas épocas. Entonces acá lo que es importante es la respuesta conjunta de estas especies a los distintos tratamientos, ¿sí? Y eso, a ver, ¿cuál sería la alternativa? Una alternativa clásica sería, por ejemplo, hacer un análisis de ANOVA para cada una de estas especies. Eso sería como si yo agarrara cada una de estas filas que están acá y hacia la derecha de la tabla hice un análisis de ANOVA para esa especie, entonces tengo un valor y una significancia y lo que sea de una prueba de una ANOVA para la primera especie. Y después tengo una ANOVA para la segunda, una ANOVA para la tercera. Eso más allá de que el alfa global de la prueba se me va el cuerno, y entonces no se puede hacer, está mal, porque es un análisis conjunto. Por otro lado, no me sirve de mucho, porque acá, adentro de esas parcelas, están pasando cosas entre las plantas y en su relación con los factores ambientales, que en este caso son los distintos fertilizantes. Y yo eso me lo pierdo. Si analizo por separado, me pierdo de averiguar qué pasa con el sistema. Con el sistema, ¿qué sistema? Con la comunidad de plantas que están viviendo en esas parcelas enfrentadas a los distintos tratamientos, ¿sí? De la misma manera, si hubiera interacciones negativas o positivas entre las especies y eso me afectara los resultados, tampoco lo puedo ver. Entonces, la única manera de analizar esto de manera correcta para estudiar cuál es el efecto sobre la vegetación de estos distintos tratamientos es considerando todas las especies a la vez, o sea, todas las especies al mismo tiempo. Es decir, no hacer un análisis univariado, que estaría mal estadística y biológicamente, sino hacer un análisis multivariado. Y multivariado se refiere a eso, se refiere a que yo lo que tengo es, para cada unidad muestral que yo analizo, valores de un montón de variables en cada muestra, y las tengo que analizar al mismo tiempo, ¿sí? En este caso particular, en donde lo que yo tengo es una tabla, en donde tengo muestras, en las columnas estas son los distintos tratamientos, son muestras, son parcelas, ¿está bien? Y aquí lo que tengo es un montón de especies. Para cada una de esas especies yo calculo la cobertura. En realidad acá, en este ejemplo particular, estas especies serían variables. Son variables que yo mido en cada una de estas muestras, ¿sí? O sea, en este ejemplo lo que yo tengo son 38 muestras, para cada una de las cuales lo que hice fue examinar el valor de 44 variables. En este caso particular, las variables son distintas especies a las cuales yo les mido la cobertura, ¿sí? Ahora, en términos generales, un análisis multivariado sería un análisis de datos en el cual, para cada muestra, yo lo que obtengo son valores de numerosas variables y tengo que analizarlas al mismo tiempo, simultáneamente. Entonces, como les decía, este es un caso particular, pero esto se puede generalizar, ¿sí? En esta otra tabla, fíjense, lo que tengo es algo completamente diferente, pero también necesito hacer un análisis multivariado. Yo acá lo que tengo, los unos y los ceros, indican la presencia y ausencia de determinadas características fenotípicas en muestras de cepas bacterianas, ¿sí? Acá, en las filas, lo que tengo son distintas cepas, qué sé yo, por ejemplo, esta es Escherichia coli cepa 1, la cepa 2, la cepa 3, y acá distintas bacterias y distintas cepas. Para cada una de esas cepas bacterianas cultivadas en laboratorio, lo que hicieron estos autores fue registrar presencia y ausencia de distintas características fenotípicas, ¿sí?
tamaño de la célula, forma de la célula, si tienen cápsulas, motilidad, lo que se les ocurra. Acá están con código, pero no importa, son características fenotípicas de esas cepas. Y acá lo importante es estudiar la relación entre las cepas bacterianas y las características fenotípicas, ¿sí? Ver, por ejemplo, si determinadas cepas bacterianas se asocian con determinadas características fenotípicas, eventualmente si hay diferentes características fenotípicas en cepas de diferente origen, etc. La idea es que acá lo que tengo que hacer es un análisis multivariado, porque yo tengo para cada muestra, que en este caso serían estos que están acá, que serían las cepas bacterianas, ¿sí? Para cada muestra, fíjense que ahora las muestras están en las filas, ahora yo acá tengo un montón de variables que mido en cada muestra, en cada cepa bacteriana, ¿sí? Y ahora las variables están en las columnas. De paso, fíjense que si hay algo que tiene acá un nombre de especie, o sea, si hay alguna especie, en todo caso estarían acá. Y no son las variables, sino que son las muestras, ¿sí? Por eso, esto para ir para atrás, para que ustedes vean que esto de las 44 especies en 38 parcelas es una matriz de vegetación. Y en la matriz de vegetación, las especies hacen las veces de variables, pero no siempre es el caso, ¿sí? Muchas veces tenemos cuestiones que acá tenemos las especies, y acá un montón de características de las especies, por ejemplo. Entonces, en ese caso, las especies vienen siendo muestras, y las variables que yo mido en cada una de esas especies serían las variables. O fíjense este otro caso. En esta otra tabla lo que se muestra es la expresión de marcadores genéticos en niños que fueron tratados quirúrgicamente porque tenían hemangioma, ¿sí? Entonces acá en esta tabla, en esta columna, lo que se muestra es la identidad del chico, ¿sí? Acá están con número para no dar el nombre, ¿sí? Pero acá lo que tenemos son un montón de niños, a cada uno de los cuales se le mide la expresión de todos estos marcadores genéticos que están acá arriba, ¿sí? Desconozco, me puedo imaginar algunos, pero desconozco profundamente las implicancias. Pero lo que se muestra en esta tabla es entonces los valores de la expresión de los marcadores genéticos para cada uno de estos individuos. En este caso particular, cada uno de estos individuos, cada uno de estos niños, es una muestra, ¿sí? Que ahora ya no son especies, sino que son individuos, pero estas son las muestras. Cada una de esas muestras, cada individuo, yo mido los valores de todas estas 7 variables, ¿sí? Entonces acá otra vez, las variables están en las columnas y en las filas están las muestras. Y tengo un último ejemplo para que vean las aplicaciones del análisis multivariado. Y estos son los valores nutricionales de golosinas populares. Entonces acá lo que tengo es un montón de golosinas, hay algunas conocidas acá como las barras Hershey, o los Kit Kat, o los M&M. Y para cada una de estas golosinas, lo que tengo son los valores de estas 6 variables nutricionales, ¿sí? Valores nutricionales, calorías, carbohidratos, azúcares, etc. Otra vez, acá lo que tengo es un montón de muestras, que en este caso no son individuos, no son especies, sino que son golosinas. Y en estas columnas lo que tengo son variables. Acá el chiste, otra vez, lo mismo que en los anteriores 3 casos, es que para cada muestra yo tengo el valor de esas 6 variables. Entonces, yo puedo tener especies en parcelas, en donde las especies serían las variables y las parcelas las muestras, pero también puedo estar midiendo características fenotípicas en cepas, en donde las cepas son las muestras, y las características fenotípicas las mido como distintas variables. O puedo tener marcadores genéticos en individuos, en donde los marcadores genéticos son las distintas variables, y los individuos son muestras. O bien puedo estar interesado en los valores nutricionales en las golosinas, en donde en ese caso las golosinas serán las muestras, y los valores nutricionales son las variables, ¿sí? Lo que tengo siempre, denominador común, es que mi matriz tiene variables y muestras, ¿sí?
Y se cumple esto que está aquí en la definición de análisis multivariado. Yo para cada muestra, o sea, para cada unidad muestral estudiada, tengo valores de un montón de variables. Y eso lo separa de los análisis univariados tradicionales, de la estadística tradicional. Ahora lo que tengo es que en una muestra no tengo un solo valor para esa muestra de lo que medí, y yo quiero analizar estadísticamente, sino que tengo un montón de valores. Y el chiste está es que no puedo hacer un análisis, repetir el análisis univariado para todas las variables. Lo podría hacer, pero estaría mal, porque primero porque el alfa total de la prueba no se mantiene, pero segundo porque a mí me interesa la variabilidad global, conjunta, de todas esas muestras en función de todas esas variables al mismo tiempo. ¿Está bien? Entonces, esta sería la estructura general de una matriz de datos que necesita ser tratada estadísticamente con análisis multivariado. ¿Se ve? ¿Se puede ver? Sí, sí. Ok. ¿Alguna duda por acá? No me quedó en claro una boludez con lo de las especies en parcelas. ¿Cuál es la variable y cuál es la muestra? Ok. Ya, miremoslo. Ahí volví a la tabla original, ¿sí? la tabla de datos de vegetación del experimento. ¿Sí? Acá las parcelas son las muestras. Todo esto que están acá son muestras. ¿Sí? El experimento tiene, no sé, 40 parcelas, acá hay 38 parcelas. En cada una de esas muestras yo medí el valor de un montón de variables. ¿Cuáles son esas variables? En una matriz de vegetación, las variables son las especies. ¿Sí? Son todas estas que están acá. Cada una de estas especies hace las veces de una variable. ¿Por qué? Porque en una única parcela yo mido los valores de cobertura de todas estas especies. ¿Está bien? Entonces, en el caso de una matriz de vegetación, siempre las muestras, las parcelas, los cuadrados, los quadrats, tiene distintas terminologías, pero esas siempre son las muestras. Y ahí lo que hago es medir los valores de cobertura o de presencia-ausencia de las especies de plantas que serían entonces las variables. ¿Entendés? Ok, gracias. Ok. Bueno, entonces, como pueden ver, me puedo enfrentar con un problema multivariado, trabajando con vegetación, trabajando con problemas genéticos, me puedo enfrentar con problemas multivariados, con análisis multivariados, perdón, enfrentado a problemas taxonómicos, o si quiero estudiar la morfología, la fisiología de una especie, o también me enfrento con análisis multivariados si estoy interesado en las golosinas, o, esto ahora hablando más en serio, en análisis, por ejemplo, de las ciencias sociales, en donde yo puedo tener como muestras individuos en los cuales yo mido un montón de cuestiones, por ejemplo, a través de encuestas. Estoy inventando ejemplos, ¿no? Pero para que vean que los análisis multivariados exceden largamente la ecología y exceden incluso la biología. Son muy utilizados en ciencias sociales, son muy utilizados en psicología, ¿sí? Por ejemplo, cuando se hacen análisis, trabajos científicos en psicología. Así que esta es la característica de los datos que nos llevan a nosotros a pensar, la estructura, perdón, de los datos que nos llevan a pensar que tenemos que hacer un análisis multivariado. Característicamente, estos datos que tienen esta estructura, ¿sí? Variables y muestras, tienen una serie de características. Hay varias, pero las que me interesa más mostrarles son estas tres que yo les estoy mencionando acá. Característicamente, un conjunto de muestras y variables, si es que responden a algo, es decir, no es si es una matriz al azar, sino que si es una matriz en donde yo estuviera estudiando algo de la naturaleza, o de las sociedades, o de los individuos, de las especies, lo que sea,
Característicamente muestran redundancia, muestran interrelaciones y muestran ruido. Para ejemplificar algunas de estas, les armé estos grafiquitos de aquí abajo. En el gráfico de la izquierda lo que se puede ver es en el eje horizontal valores de pH y en el eje vertical porcentaje de saturación de bases, otra variable abiótica. Todos estos puntos que están acá son parcelas, son muestras, ¿sí? Son parcelas en donde se midió el pH y donde se midió el porcentaje de saturación de bases. En rigor se pueden haber medido un montón de otras variables también, seguramente se midieron un montón de otras variables, pero lo que yo muestro acá en este gráfico es los valores de pH y de saturación en cada una de esas parcelas. Acá lo que pueden darse cuenta rápidamente que los valores de pH y de saturación de bases están correlacionados positivamente en este conjunto de muestras, ¿sí? Todas estas muestras, en las parcelas en donde hay un pH alto, tiende a haber un mayor porcentaje de saturación de bases, y en las parcelas en donde el pH es bajo, tiende a haber un porcentaje de saturación de bases menor. Se ve eso, ¿no? Si esto es así, y si estas dos variables están, como parece, muy correlacionadas, sabiendo los valores de una de las variables, de alguna manera yo puedo saber cuáles serían los valores de la otra variable. Esa es la idea de que dos variables, de que si dos variables están muy asociadas, una de ellas es redundante, se basa en esto, ¿sí? Si yo sé que en estas parcelas hay alto pH, y lo medí, y yo sé por otro lado que el pH se correlaciona en este sistema con el porcentaje de saturación de bases, bueno, yo necesito calcular el porcentaje de saturación de bases, pues ya sabría que tengo valores altos en estas parcelas y valores bajos en estas parcelas, ¿sí? Esto quiere decir que en los datos hay redundancia. Esto es muy burdo, yo estoy haciendo acá una relación muy fuerte, ¿sí? Que no todas las variables se relacionan de esta manera, no todas las variables se relacionan, no todas las variables se relacionan negativo o positivamente, pero muchas veces sí pasa. Y si yo tengo un problema al que estoy tratando de analizar con este tipo de matrices, y entonces tengo un montón de muestras, y tengo un montón de variables, bueno, seguramente muchas de esas variables van a estar asociadas de alguna manera. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que varias de esas variables serían redundantes, ¿sí? O me aportan poca información que no me aporten otras, y de alguna manera son redundantes. Algo parecido pasa en el gráfico de la derecha. En el gráfico de la derecha son las mismas muestras, estas que están acá, y lo que les estoy mostrando ahora es el porcentaje de cobertura de Agrostis, de una especie, y el porcentaje de cobertura de Festuca, de otra especie. En cada uno de estos puntos, acuérdense, son lo mismo que acá, son muestras. O sea que en la muestra son muestras de vegetación, así que yo tengo la cobertura de un montón de especies. Bueno, acá lo que muestro es para cada una de las muestras el porcentaje de cobertura de Agrostis y de Festuca. Y lo que pueden ver acá es que también hay una asociación negativa importante entre Agrostis y Festuca. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que en las muestras en donde hay Agrostis, hay poco Festuca o no hay, y en las muestras en donde hay poco Agrostis, hay mucho Festuca, ¿tá? Acá, lo que decimos es que hay una interrelación, no importa biológicamente por qué es esto, pero en mi conjunto de datos hay una interrelación entre, en este caso, Agrostis y Festuca. Y también hay una redundancia, porque de la misma manera que aquí, para estas variables, yo había dicho que es redundante una si conozco la otra, acá lo mismo. Y acuérdense que en una matriz de vegetación, ¿se acuerdan? Las especies son como variables, así que sería como un ejemplo similar a este del pH, pero en donde estoy usando las especies como variables. Y lo que digo es que es redundante en el sentido de que si yo sé que la relación es esta, en una parcela, en una muestra, en donde tengo mucho Agrostis, yo lo que espero encontrar es poco Festuca. Entonces, desde ese punto de vista, otra vez, en este caso, tenemos redundancia, ¿sí? Y si es una matriz de vegetación, en donde yo tengo todas estas muestras, no solamente tengo la cobertura de Agrostis y de Festuca, sino de
44 especies, como mostré en el ejemplo anterior, bueno, muchas de esas especies por ahí no están asociadas, pero muchas están positivamente asociadas, muchas pueden estar negativamente asociadas. Todas esas asociaciones e interrelaciones, de alguna manera son redundantes en cuanto a la información que me provee. Y la otra característica es el ruido, y el ruido tiene que ver con la variabilidad intrínseca de los sistemas naturales. Y eso lo pueden ver incluso en estos dos mismos gráficos. Acá la relación no es perfecta, ¿no? Acá no hay una recta de pendiente 1 sobre la que se acomoden todas las muestras. Y eso es porque hay micro diferencias entre las parcelas, en donde por el grado de exposición al sol, a lo que sea, a la altitud, bueno, pequeñas variaciones hacen que los valores no se ajusten perfectamente a una recta. ¿Está bien? Y lo mismo aquí, como hay muchas cosas que pueden afectar al Grostis y a Festuca, por ahí esa relación negativa tiende a observarse en el conjunto de datos, pero no es una asociación perfecta. Entonces, lo que tienen estos datos característicamente es esa variabilidad que en el análisis multivariado se denomina ruido, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Es ruido, pero que hace referencia a la variabilidad natural de los sistemas. Entonces, esto de la redundancia, las interrelaciones y el ruido son características intrínsecas de los datos en matrices en donde yo tengo muestras y variables, ¿sí? Sobre todo en datos como les vengo mostrando hasta ahora, en datos de vegetación, en datos ecológicos, en datos genéticos, en datos sociales, en datos psicológicos, siempre tenemos, si tenemos un montón de variables que medían un montón de muestras, siempre vamos a tener un cierto grado mayor o menor de redundancia, un cierto grado menor o mayor de interrelaciones, y un cierto grado, siempre más mayor que menor, de ruido, que en realidad responde a la variabilidad. Entonces, dadas estas características intrínsecas de estos conjuntos de datos, los análisis multivariados lo que hacen en principio es tratar de lidiar con estas características que tienen estos conjuntos de datos, ¿sí? Y entonces, los propósitos generales de usar un análisis multivariado tienen que ver con estas dos cosas, en general, ¿sí? Conceptualmente hablando, y eso lo hacen a través de esto que está acá abajo, que lo que hace es tratar de enfrentar el problema de la redundancia, las interrelaciones y el ruido. Es decir, básicamente los análisis multivariados yo lo uso porque lo que necesito es encontrar una estructura en esa matriz espantosa de datos, ¿sí? Yo tengo una matriz de 44 por 38, con todos numeritos ahí adentro. Es imposible que yo pueda decir, uy, acá me parece que tengo este grupo, o esta variable se asocia con estas muestras. Es imposible, yo tengo una matriz de 44 por 38. Entonces, el análisis multivariado, lo primero que intenta hacer es buscar si esa matriz de datos tiene una cierta estructura. Y encontrarla, ¿sí? No solo ver si la tiene, sino encontrarla. Y el segundo objetivo es resumir de una manera objetiva, entre comillas, y clara, entre comillas, esa estructura que está escondida en esa matriz espantosa de datos. Y esto fundamentalmente tiene que ver con estas dos cuestiones, ¿sí? La de comprender cómo es la estructura de los datos. La estructura de los datos viene de la naturaleza, así que en el fondo lo que queremos entender son patrones en la naturaleza. Y comunicación, o sea, esta segunda parte, resumir objetivo y claramente los datos, lo que me permite es yo mostrarlo al resto y decirle, che, mirá, lo que está pasando es que esta matriz tiene esta estructura, está pasando esto con estos grupos adentro, con estas variables, las muestras tienen, o sea, de alguna manera yo puedo mostrar esa estructura que encontré, ¿está bien? Como les adelanté, ¿cómo lo hace? ¿Qué tiene que hacer el análisis multivariado? Bueno, lo que tiene que hacer es tratar con estos tres problemas: redundancia, interrelación y ruido. Entonces, típicamente lo que hace un análisis multivariado es eliminar lo más posible la redundancia y eliminar lo más posible el ruido, ¿sí? Básicamente, si son un problema, lo que va a tratar de hacer es eliminarlo o minimizarlo.
Y en cuanto a las interrelaciones, que como se imaginarán está relacionado con la redundancia, ¿no? Es como verlo desde otro punto de vista, pero es más o menos lo mismo. Pero bueno, tiene que ser hábil el análisis multivariado en relacionar y modelar las relaciones entre los conjuntos de datos, ¿sí? De alguna manera tiene que captar esas asociaciones o esas relaciones y las tiene que trabajar y las tiene que incorporar en un modelo más simple. Cuando hace todo eso, lo que termina haciendo, y esto es central a todos los análisis multivariados, es que se reduce la dimensionalidad. De última, uno podría decir que el gran problema que soluciona el análisis multivariado es que reduce la dimensionalidad. ¿Y eso qué es? Y eso es que tengo una matriz terrible de 38 por 44, con todos numeritos, donde no sé qué cuaderno se está pasando, y si yo le aplico un análisis multivariado, el análisis multivariado me debería decir, no, ¿sabes qué? Olvídate de los 38 por 44, y bueno, están estas relaciones, acá tenés estos grupos, acá estas variables son importantes para estas muestras. Diga, de alguna manera, lo que hace el análisis es hacerme olvidar de los 38 por 44 y reducírmelo a un problema de una dimensionalidad menor. Por ejemplo, me reduce una matriz de 38 por 44 a estudiar 2 o 3 grupos de muestras. O lo que hace es, me construye, en vez de tener 44 variables, que eran las especies, me dice, ¿sabés qué? Todo este conjunto de datos los puedes explicar si vos mirás cómo las muestras se distribuyen a lo largo de estas dos variables nuevas. En vez de tener 44, te tiro estas dos variables nuevas, vos fíjate cómo las muestras se organizan en esas dos variables nuevas. Entonces, en ambos casos, lo que se hizo fue reducir la dimensionalidad, que podríamos decir que sería como el gran objetivo del análisis multivariado, al fin de cuentas, es eso, es hacer manejable un conjunto de datos que en principio tiende a ser inmanejable si no tuviera estas técnicas estadísticas. ¿Estamos hasta acá? Acuérdense que me tienen que parar, si no entienden algo, me paran, me pegan un chifle porque me cuesta más ver el chat, pero me dicen. ¿Sí? ¿Estamos? ¿No los perdí por el camino ya? Todo bien. No, No, claro, por ahora sí. vamos bien. Bárbaro, genial. Bueno, bueno, entonces, como ya les anticipé la clase pasada, y hoy se los mencioné también, hay dos grandes grupos de análisis multivariados. Esto ya es lo mismo que les dije la vez pasada, ahora lo profundizo un poco, pero es lo mismo. Tenemos las técnicas de clasificación y las técnicas de ordenamiento, ¿sí? Las técnicas de clasificación, como les dije la vez pasada, el objetivo es agrupar muestras que tienen propiedades en común. En cambio, el objetivo principal del ordenamiento es disponer las muestras o ordenar las muestras a lo largo de ejes de variación continua, a lo largo de ejes, por ahora. Estos dos grandes grupos de análisis multivariados, cada uno de ellos tiene distintas técnicas, un montón de técnicas de clasificación, un montón de técnicas de ordenamiento, pero todos los análisis multivariados los podría categorizar como que son de clasificación, que son los que tienden a examinar grupos en conjunto de muestras, o de ordenamiento, en donde yo lo que trato de ver es cómo las muestras se relacionan entre sí en función de unas pocas variables y no todas las variables originales. Esto simplemente para traer a colación la clase anterior. Recuerden que las técnicas de clasificación en ecología tienen su génesis en lo que es la visión clemenciana de la ecología, de las comunidades, pero en líneas generales de la ecología. Y el ordenamiento, recuerdan, tiene su génesis en las ideas glisonianas de lo que son, o lo que no son, mejor dicho, las comunidades y lo que hacen las plantas en la naturaleza. ¿Sí? Esa idea de, hacia la izquierda, de que las comunidades son entidades distintivas, que son reconocibles, que entonces
tienen límites, yo puedo tomar muestras y puedo caracterizarlas, que de alguna manera se los mostré como que es algo que hace la escuela fitosociológica. Bueno, naturalmente, las técnicas multivariadas asociadas al desarrollo de esta línea de pensamiento en ecología va por el lado de la clasificación. Yo lo que tengo que hacer es buscar grupos de muestras que tienen propiedades en común. Por ejemplo, grupos de muestras que tienen las mismas especies. Y acá lo menciono, que era lo que hacíamos en la fitosociología. ¿Se acuerdan que con todos esos idas y vueltas con la tabla, lo que íbamos buscando era grupos de muestras en donde estaban las mismas especies? ¿Se acuerdan? Bueno, ahí estábamos haciendo una clasificación. Lo que pasa es que no lo estábamos haciendo numéricamente, no lo estábamos haciendo a través de una técnica multivariada con un cierto algoritmo matemático atrás, ¿está bien? Pero en el fondo estábamos clasificando, o sea, la escuela fitosociológica, la técnica de la fitosociología en rigor es una clasificación. Mientras que acá, del otro lado, si no tenemos esas comunidades, esos grupos de especies que tienden a aparecer juntos y que tienen límites, sino que las especies se distribuyen independientemente a lo largo de gradientes, y bueno, entonces ahí no hay nada que clasificar. Y lo que a uno le interesa ver es cómo las muestras se ordenan, o cómo las especies también podría ser, se ordenan a lo largo de estos ejes de variación continua que uno podría pensar en principio que responderían a esos gradientes ambientales. Entonces ahí se ve más o menos claro por qué con una cosmovisión y con otra cosmovisión los investigadores fueron decantándose por estos dos grandes grupos de técnicas multivariadas. Recuerden, que les dije en su momento, recuerden que actualmente esta dicotomía entre técnicas de clasificación y ordenamiento asociadas a una cosmovisión de la naturaleza ya no existen más, ¿sí? Es algo que por suerte ha quedado en la historia, aunque muchos investigadores uno pueda, les decía la vez pasada, uno puede decir, uy, este tiene rasgos clemencianos, este tiene rasgos wilsonianos. Pero en el uso de las técnicas ya nadie habla de que uso una técnica de clasificación porque sigo a Clemens o uso una técnica de ordenamiento porque sigo a Gleason. De hecho, como les mencioné, muchas veces los mismos conjuntos de datos tengo que hacer al mismo tiempo técnicas de clasificación y ordenamiento porque me permite descubrir mejor la estructura de los datos o comunicar mejor la estructura interna escondida en mi matriz de datos. ¿Sí? Entonces, de vuelta, para no dejar una falsa impresión, esta es una cuestión histórica y la dicotomía entre clasificación y ordenamiento, ya está, son distintas técnicas que tienen sus objetivos separados. ¿Sí? Probablemente con algunos datos no puedo hacer ordenamiento o no tiene sentido hacer ordenamiento, o con algunos datos no tiene sentido hacer una clasificación. Pero será una cuestión de cómo son los datos, cómo es mi pregunta, ¿sí? Cómo es mi pregunta de investigación. Pero no es porque voy a hacer ordenamiento en comunidades porque sigo a Gleason, o voy a hacer clasificación en comunidades porque sigo a Clemens. ¿Está bien? Entonces, para ver un pantallazo más general, ahora con un poquito más de las pies en tierra, de cómo los análisis multivariados funcionan, tengo este gráfico que está acá, que está muy bueno, es un diagrama de flujo de un análisis en ecología, pero podría ser en cualquier disciplina, asociado a un análisis multivariado. Esto lo saqué de trabajo, el capítulo de Perelman y colaboradores, que les colgué en el campus. No sé si alguno vio que colgué 3 lecturas ahí, que les dije la vez pasada que iba a colgar, y una de ellas es es un capítulo de un libro, está en español, habla en general de heterogeneidad de la vegetación, habla de fitosociología y habla de generalidades de análisis multivariado. Así que me pareció que podía serles útil, por esas razones pensé que podía ser útil. Así que lo tienen ahí, si no lo vieron, échenle una mirada, es interesante, es muy ameno ese capítulo. En ese capítulo está este gráfico que está aquí, y lo que muestra, como les decía, es un diagrama de flujo de una investigación. Entonces, lo que tenemos aquí arriba es la naturaleza, la realidad. Si tenemos una postura filosófica realista, suponemos que hay una realidad más allá de nuestros sentidos.
incluso podría haber cosas que son inobservables, pero nosotros, si somos realistas, creemos que están ahí, por ejemplo, los átomos, o los genes, o la selección natural. Bueno, digo, hay una realidad ahí afuera, y nosotros como investigadores lo que hacemos es acceder a indicadores de la naturaleza o de la realidad, que son los datos. Lo que nosotros hacemos es tomar muestras, hacemos un muestreo, y ese muestreo de alguna manera filtra lo que es la naturaleza realmente, y nosotros en los datos, si los datos están bien tomados, con un buen diseño, si tienen sentido para la pregunta que yo quiero responder, esos datos representarían de una manera, uno espera, lo más fielmente posible a la realidad. Bueno, y acá entonces estamos aquí en esta cajita de datos estaríamos en, por ejemplo, la matriz espantosa que les mostré al principio, ¿sí? Esa matriz de vegetación, de parcelas y especies, ¿sí? Esos serían los datos que tenemos acá. Bueno, esos datos tienen que ir por el lado del multivariado, habíamos hablado. Y el primer paso, antes de hacer una clasificación o un ordenamiento, es con algún algoritmo de alguna manera, establecer las similitudes y diferencias entre las muestras o entre las variables. ¿Sí? O sea, acuérdense, mi matriz básica de datos, ahora lo voy a repetir con más detalle, pero mi matriz básica de datos en un multivariado es muestras y variables, muestras por variables. Entonces, de alguna manera, antes de meterme a la clasificación y el ordenamiento, lo que tengo que hacer es examinar el grado de similitud o diferencia entre las muestras o entre las variables. Eso se hace de alguna manera, que vamos a ver en algún momento ahora, y yo obtengo una matriz de distancia que me representa eso, las similitudes y diferencias entre las muestras o entre las variables. Y eso en realidad es lo que entra en una técnica de clasificación o una técnica de ordenamiento. O dicho de otra manera, todas las técnicas multivariadas, ya sean de clasificación o de ordenamiento, primero, de alguna manera, hacen esto que está acá, que es establecer las distancias, las diferencias o similitudes entre muestras y entre variables. ¿Está bien? Así que nada, cuando tengo esas expresadas, de alguna manera, las similitudes y diferencias, hago un análisis multivariado, puede ser clasificación o ordenamiento, y después paso. O sea, yo lo meto en una máquina, la máquina me da un resultado. Acá la última cuestión clave es la interpretación que yo hago del resultado del análisis multivariado. Eso es central también. Y es otra vez otro filtro, ¿sí? Porque yo lo que tengo es un resultado que me va a tirar la máquina, la computadora, y para que eso se transforme en conocimiento, que en todos los casos, bueno, en la mayor parte de los casos de los análisis multivariados es descriptivo, eso está mediado por mi interpretación de esos resultados. Entonces, bueno, este es un diagrama muy general del flujo de una investigación en donde yo lo que voy a hacer es un análisis multivariado. Fíjense que lo que se menciona acá como filtros, ¿sí? Vienen restringidos por los objetivos del estudio y por las propiedades de los métodos. ¿Sí? Yo dije acá que entre la realidad y los datos, eso está filtrado por lo que hago, que es un muestreo. Bueno, ese muestreo va a depender que esté bien o mal, y entonces los datos sean representativos o no de la realidad, va a depender del objetivo del estudio, si el diseño tiene que ver con eso o no, y de la técnica que yo use para hacer el muestreo, ¿sí? De las propiedades. Si yo apliqué mal mi técnica de muestreo, probablemente los datos no me representen bien a la realidad. Bueno, y el filtro acá de cómo transformo los datos brutos en las distancias o las diferencias, las similitudes, se usan algoritmos, y también esos algoritmos van a depender del objetivo del estudio y de las propiedades de los algoritmos que use. Y lo mismo pasa con las técnicas multivariadas, y en rigor lo mismo pasa con la interpretación. ¿Sí? Así que este es un diagrama muy general de una investigación que tiene que hacer análisis multivariados, porque como ven tiene condimentos que van más allá de un análisis multivariado. Toda esta primera parte y toda esta última parte se aplica a cualquier análisis científico, ni siquiera biológico. Siguiendo en esto, no sé si estoy haciendo como un zoom, ¿sí? Pero no el zoom de las clases, sino como un zoom de lo que antes decíamos que era un zoom. Estoy tratando de meterme cada vez más en el detalle. Entonces, primero ese diagrama de flujo con lo que es una investigación en general, donde se insertan los multivariados,
Y ahora quiero meterme otra vez, en los datos. Hasta ahora les mostré las matrices para mostrarles cómo son los datos originalmente. Bueno, y acá les quiero mostrar con un poco más de detalle la estructura de esos datos en las matrices. Dicho sea de paso, esto que está acá, este diagrama que está acá lo saqué de un trabajo de Pali y Shankar de 2016, que es un trabajo sobre análisis multivariados aplicados a ecología microbiana, si no me estoy equivocando. Ese es otro trabajo muy recomendable que no les subí al campus, pero se los voy a subir hoy a la tarde. Hoy a la tarde o a la noche voy a subirles este otro como una nueva lectura adicional. Ese trabajo de Pali y Shankar está muy bueno porque tienen, ese está en inglés, pero hay una serie de ejemplos, hay un glosario de términos usados en ecología, perdón, en análisis multivariados, y si bien la mayor parte de los ejemplos son de ecología microbiana, nada, yo lo pude leer y entender sin ningún problema, así que imagino que ustedes seguramente también, sin que seamos nadie especialista en ecología microbiana. Digo, no pasa por la ecología microbiana ese trabajo, sino por el análisis multivariado. Bueno, pero volviendo a lo que muestra este diagrama. Este diagrama de alguna manera muestra todos los datos que podría tener un análisis multivariado, cualquiera, de clasificación, ordenamiento, de cualquier tipo, ¿sí? De hecho, la matriz que yo les mostré hasta ahora es solamente esta parte, no sé si alcanzan a ver, es solamente esta parte celeste que está acá adentro. ¿Ven esto que dice exploratorio? Esto que está acá, que es una matriz pequeña, eso nada más es lo que les mostré hasta ahora. ¿Sí? Esto que está acá tiene la estructura que les mostré antes. Fíjense, en este caso, en este diagrama, las variables están en las columnas, ¿sí? Ahí dice variables medidas, ¿sí? Dice ahí en las columnas, y acá donde dice objetos, que dice 1, 2, 3 hasta n, estas son las muestras. Acá lo llaman objetos, pero son las muestras. O sea que en esta tabla que está acá en celeste, ¿sí? Lo que tenemos es nuestra vieja matriz de muestras por variables. ¿Sí? Tenemos n muestras y, si yo no leo mal, m variables. ¿Está bien? Y esta matriz en celeste es la misma que les mostré hasta ahora. ¿Sí? Acá adentro podrían ser especies en parcela, podrían ser características fenotípicas en cepa, podrían ser marcadores genéticos en individuos, o valores nutricionales en golosinas, o lo que ustedes quieran, siempre que yo tenga muestras, y en cada muestra yo tome valores de distintas variables, de más de una variable, ¿sí? Más de un montón de variables. ¿Está bien? Entonces, como les decía, los análisis multivariados, hay un montón de análisis multivariados, y yo puedo hacer distintas cosas con los análisis multivariados. Lo que yo puedo hacer con una matriz como la que les mostré, como bien dice acá exploratorio, bueno, yo lo que puedo hacer es hacer análisis exploratorios, ¿sí? Exploratorios de la estructura de la matriz de datos, que es lo que hasta ahora les comenté, ¿sí? Básicamente, por ejemplo, explorar gradientes de variación, o revelar patrones de similitud entre las muestras, o definir grupos de variables que se comporten de manera similar, o de muestras que se comporten de manera similar. Estos objetivos de investigación se asocian a datos de estas características. Datos en donde yo lo que tengo es un montón de variables que medí en un montón de, en n muestras. ¿Está bien? Cuando yo tengo esos datos de partida nomás, que como verán no es fácil obtener ese tipo de datos, pero digamos, con esos datos solo puedo hacer estas técnicas que los autores llaman explicatorias, pero que técnicamente y formalmente hablando en español debería ser explicativas. Yo siempre digo que acá lo voy a cambiar y nunca lo cambio, pero porque quiero ser fiel al trabajo original. En fin, no importa, no me den bolilla.
Ahora, yo podría tener también, para cada una de estas n muestras, medidas, otras variables, ¿sí? Otras variables que, que son independientes de las variables medidas que me permitían, por ejemplo, explorar los gradientes de variación o revelar la similitud entre las muestras, ¿sí? Sino que son nuevas variables para cada una de esas muestras. Y si yo tengo la posibilidad de tomar esas otras variables, yo podría intentar ver el grado de asociación de la estructura de datos de la matriz original con estas nuevas variables, que en la jerga se llaman variables explicativas, ¿sí? Yo acá dije exploratorias por explicativas y me parece que les dije cualquier cosa. Tendría que volver para atrás en la grabación. Estas son técnicas explicatorias. Y si les dije explicativas, estaba hablando mal, porque las variables explicativas son estas que están acá, que usualmente se traducen como explicatorias, y de ahí es que me confundí exploratorias con explicatorias. ¿Se entendió? ¿O me enredé mucho? Se entendió, se entendió. Ok, perdón por el moco. Pero digamos, acá son todas técnicas exploratorias las que usan esta matriz de datos. Si yo tengo otras variables, que tengo igual que medir en cada una de las muestras, pero son otras variables, esas variables en los textos lo van a encontrar como variables explicatorias, y lo que yo siempre digo es que son variables explicativas en español. Cuando tengo eso, lo que puedo hacer es evaluar el rol de estas variables para encontrar la estructura de datos aquí adentro, o el grado de asociación de la estructura de datos aquí adentro con todas estas variables explicativas, ¿sí? Entonces, de alguna manera estoy como yendo de la descripción, de la exploración, a tratar de hacer una interpretación, ¿sí? Asistido por nuevas variables que a mí me parece que deberían tener algo que ver con la estructura de esta matriz de datos. Entonces ahí lo que estoy teniendo estoy usando técnicas que van más allá de lo exploratorio y son más interpretativas. Por ejemplo, identificar gradientes de variación en un conjunto de variables medidas, que serían estas que están acá, por otro conjunto de variables, ¿sí? Identificar gradientes de variación en un conjunto de variables medidas que son explicados por otro conjunto de variables, que serían estas, que serían las explicativas. Entonces, cuando hago eso, fíjense que ya no tengo la matriz original, sino que tengo tengo más datos, ¿sí? Ahí podría estar utilizando técnicas interpretativas. Y después, no quiero meterme mucho con esto, porque es lo que va a dar Adriana hacia el final de multivariados. Pero yo tengo mi conjunto de datos original, y yo puedo tratar de buscar la estructura de datos aquí, ¿sí? Y bueno, puedo concluir que la estructura de datos de esa matriz es de determinada manera. Bueno, yo podría tomar nuevos datos, es decir, podría tener nuevas muestras, a las cuales le mido los valores de las mismas variables. Y sobre la base de lo que yo conozco de la relación, ¿sí?, en este sistema de la relación entre estas variables, uno podría tratar de interpretar ya no la importancia de otras variables, como dice en la parte amarilla y ocre, sino podría tratar de ver, por ejemplo, predecir qué debería encontrar en estas muestras, ¿sí? Por ejemplo, yo podría tener un conjunto de datos originalmente en un sitio, en el sitio 1, acá fíjense clase, podría tener en el sitio 1, y podría tener un conjunto de otras muestras de otro lugar, 2, y yo podría tratar de ver si soy capaz de discriminar que esas muestras vienen de distintos lugares, ¿sí?, son de distintas clases, en función de cuáles son los valores de las variables medidas. ¿Sí? Cuando hago eso, estoy usando técnicas discriminativas y predictivas. Bueno, predictivas, ¿por qué? Porque el ejemplo que yo les mostré es para ver si yo podría discriminar entre estas muestras que son de distinta clase. Pero también, si yo fuera capaz de establecer un patrón acá, podría
predecir más o menos cuál debería ser la estructura de una nueva clase. Y entonces esta parte de acá, predictiva, se refiere a eso. Todo esto que está en magenta, acá en lila, no sé, fucsia, serían técnicas discriminativas y predictivas, que serían esta de acá abajo, en donde el objetivo de la investigación, por ejemplo, es discriminar clases de objetos, clases de muestras, en realidad, basado sobre los valores de las variables medidas. Fíjense que en este caso siempre estamos con solo las variables originales. ¿Está bien? Fíjense que los objetivos de investigación son muy diferentes, y yo estoy haciendo uso de diferentes conjuntos de datos, ¿sí? Para diferentes objetivos de investigación. Sin embargo, todo esto, lo celeste, lo ocre y lo fucsia o lo lila, todo eso involucra distintos análisis multivariables. ¿Está bien? Y usualmente decimos que cuando estamos acá, estamos haciendo exploración de datos, cuando estamos aquí, en el ocre, estamos haciendo interpretaciones, técnicas interpretativas, y cuando hacemos esto que está acá, que es relacionar, discriminar, predecir con distintos conjuntos de datos, pero con las mismas variables, estamos usando técnicas discriminativas y predictivas. Esto que les acabo de mostrar, esta diapo, ahora probablemente ustedes no logren asimilar exactamente lo que yo les estoy diciendo. No se preocupen, porque esta diapo la voy a volver a mostrar varias veces, y después la podemos ver al final, y después cuando vean realmente cómo son las distintas técnicas, y sobre todo cuando las usen, después van a ver que esto les va a quedar clarísimo, así que, ah, claro, esto era... Pero además yo lo voy a ir sacando, así que no se preocupen si ahora medio les parece demasiado abstracto, ¿sí? Yo se los tengo que mostrar ahora como un preliminar de todo lo que podemos hacer con los análisis multivariados, pero créanme que esto es en general. Ahora me voy a ir de la clase, de la linealidad de la clase, pero tradicionalmente en ecología de comunidades cuesta, a los estudiantes les cuesta bastante si no vieron antes algo de análisis multivariado, y créanme que realmente le ponen el moño a entender lo que están haciendo las técnicas cuando las ejerciten en los prácticos. Esto que voy a decir, para alguien que da teóricas no es muy feliz, pero la verdad que esa es la verdad. Porque hay algunas cosas que yo les voy a mostrar que son ciertamente abstractas, son definitivamente abstractas, y ustedes lo pueden seguir, pero en algún punto adentro se van a preguntar, bueno, ¿y esto cómo y para qué? Y en realidad esto va acoplado, ¿sí? Las teóricas con los prácticos, y quizás como en ninguna otra cosa del resto de la materia. Cuando termine el bloque y realmente ustedes hayan ejercitado, van a ver que cuando lo miren en retrospectiva les va a cerrar las cosas que yo les fui mencionando. Es como que, bueno, tienen que tener confianza en mí, pero digamos, por ahora. Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí, sí. Bueno, genial. Mi objetivo principal en todas estas clases es que ustedes no abandonen la materia, la biología, la ciencia, no me abandonen a mí, no se vayan del Zoom. No sé si lo voy a lograr, pero mi objetivo en estas clases de la primera parte de la materia, en realidad el objetivo escondido es ese. Bueno, entonces vamos a volver a nuestra matriz original. ¿Se acuerdan de las muestras por las especies? Que las especies eran variables. Para trabajar un poquito más algunos conceptos para ya meternos en los análisis multivariados. Hasta ahora no les había mencionado el término, pero cuando tenemos esta matriz de muestras por variables, hablamos de matriz básica de datos. Y siempre que digamos la matriz básica de datos, la matriz básica de datos es la matriz de muestras por variables. ¿Qué es esta que está acá? Acá ahora yo estoy usando un ejemplo distinto, pero más manejable que las 44 por 38. Entonces estos son plantas en pastizales salinos en el este de Estados Unidos, y acá lo que tienen son 12 especies de plantas, que son estas que están aquí, y acá tienen 12 muestras, ¿sí? 12 quadrats, son cuadratas en términos de vegetación, o muestras, o parcelas, si ustedes quieren. Lo que está acá adentro es una medida de la cobertura de las distintas especies de plantas, ¿sí? En este caso lo que se hizo es, en cada muestra, en cada parcelita, se muestreó
cuáles especies de plantas estaban presentes, y además estos valores representan el porcentaje de coberturas, si ustedes quieren, de estas especies. Si Spartina alterniflora, en la muestra 1 tiene un 75% de cobertura, Salicornia europea tiene 5%, y Atripex patula tiene un 1%, y el resto, y son las únicas 3 especies que estaban en esta muestra 1, en esta parcela 1. ¿Está bien? Entonces, vuelvo a repetir, porque esto siempre causa complicación. Si es una matriz de vegetación, como esta que les estoy mostrando, recuerden, las muestras son las muestras, o sea, los cuadrados, las parcelas, las muestras, son las muestras, y las especies son las variables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo que hago es, en cada muestra, examino el valor de cobertura de las distintas especies, o sea, examino el valor de las distintas variables. En el caso de las matrices de vegetación, las especies son las variables, y las muestras son las muestras, las parcelas son las muestras. ¿Tá? Nada nuevo, pero se los vuelvo a mostrar. En este caso particular, las muestras están en las columnas, las variables, especies, están en las filas. Pero yo podría hacer lo mismo, tener los mismos datos en una matriz transpuesta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que podría tener los mismos datos, ahora teniendo a las especies, que son las variables, en las columnas, y a las muestras en las filas. ¿Sí? Esto que está acá es la misma matriz anterior, que para comodidad se las volví a pegar aquí arriba, y con otra modificación, que es, acá se usa, en vez de los valores de cobertura, valores de presencia-ausencia. Acá mato 2 pájaros de un tiro, cosa que un ornitólogo como yo no debería decir, pero también les muestro que yo puedo tener valores acá cuantitativos, o puedo tener valores cualitativos, es decir, presencia-ausencia. Pero básicamente los datos son los mismos en el sentido de que vienen de la misma muestra, pero acá tengo los valores de cobertura y acá presencia-ausencia. Pero acá lo que quería en realidad más que nada es mostrarles que yo puedo presentar la matriz como se me cante. Puedo poner en las columnas las muestras y las variables como filas, o puedo poner las variables como columnas y las muestras como filas. De hecho, si se fijan después para atrás, van a ver que en la matriz de vegetación estaban de una manera, en la matriz de, no sé, de los niños con los marcadores genéticos estaban puestas las muestras en las filas y las variables en las columnas. O sea, acá lo que es crucial es que ustedes sepan cuáles son las muestras y cuáles son las variables, porque eso sí hace diferencia. Uno no puede después analizarlo de cualquier manera. ¿Sí? Pero uno tiene que saber dónde están las muestras y dónde están las variables. Digo esto porque ahora últimamente no, pero hubo algunos años en la materia que se armaban líos porque yo les daba la matriz básica de datos, que era esta, y después resulta que en el programa que usábamos en esa época, en los prácticos, entraban en el software, entraban las variables en las columnas y las muestras en las filas. Y entonces, aunque ustedes no lo crean, muchos chicos se hacían lío con eso, y de hecho se hacían chisporroteo. Es lo mismo, esta es una matriz transpuesta. Ahora, sí es central que ustedes sepan cuáles son las muestras y cuáles son las variables. ¿Por qué? Porque en el software, cuando entren los datos, los van a tener que entrar de la manera que el software quiere que los entren. El software le va a decir, che, me tenés que entrar las muestras como columnas y la variable como filas. Ustedes lo tienen que entrar así. Y otro software por ahí se los hace entrar de una manera diferente. Lo central es que ustedes sepan cuáles son las muestras y cuáles son las variables. Porque sí es cierto que no es lo mismo que si el software entra de una manera, si yo lo entro transpuesto, el análisis que va a ser completamente diferente. ¿Sí? Va a tratar a las muestras como variables y las variables como muestras, y va a ser cualquier cosa. ¿Está bien? ¿Se entiende eso, no? Sí, sí. Bueno, y
Y bueno, sigo con la lupa metiéndome cada vez más adentro de esta matriz y de estos datos multivariados. Y lo que les voy a mostrar ahora son dos conceptos que son los conceptos iniciales del análisis multivariado, porque son los conceptos que me van a llevar a la similitud, ¿se acuerdan? La similitud y la diferencia, la distancia, que es la primera matriz antes de hacer un ordenamiento o una clasificación. Estos dos conceptos que les quiero comentar es el concepto de espacio de las muestras y el concepto de espacio de las variables. Vamos a ver qué onda con esto. Acá en esta diapo yo les estoy tratando de ejemplificar es el espacio de las muestras. Acá tenemos una matriz básica de datos, pero simplificada. Pasamos de 38 por 44 a una de 12 por 12, y ahora les muestro una más simple, de 3 por 6. Esto simplemente para poder explicarles de una manera que se entienda el espacio de las muestras. Acá lo que tengo son 3 especies. 6 especies. La especie A, B, C, D, E y F. ¿Está bien? Y tengo 3 muestras. La muestra X, Y y Z. ¿Sí? Así que tengo un espacio simplificado de 3 muestras con 6 especies. Los valores que están acá adentro es la cobertura de esas 3 especies. La especie X, Y y Z. ¿Está bien? Una matriz básica de datos, pasa en más chiquita, más manejable. Fíjense que si me concentro en una de las muestras, por ejemplo la muestra X, ¿sí? Yo tengo un valor para cada una de las especies. Acuérdense que las especies son las variables, ¿está bien? Porque esta es una matriz de vegetación, seguimos trabajando con matrices de vegetación. Pero entonces, estas especies son variables. Yo lo que hice en la muestra X es medir el valor de las 6 variables, que es la cobertura de las 6 especies. Pero digo, para la muestra X, yo tengo valores de esas 6 variables, de esas 6 especies. Uno podría disponer, ¿sí?, a lo largo de un eje, si no se me cortó. Sí, no se escuchó, me parece. Dijiste a lo largo de un eje, listo. Ok, ahora sigo. Sí, me parece que me quedé frisado un momento. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora Sí, sí. sí. Ok. Bueno, entonces lo que les decía es que yo puedo disponer a lo largo de un eje que representa la muestra X, los valores que toman cada una de las especies, cada una de esas variables, ¿sí? Y eso es lo que hice acá abajo, ¿sí? Fíjense que acá tengo valores entre 0 y 10 para cada una de las especies, A hasta la F, y acá lo que hice fue poner el puntito en dónde estaría ubicada a lo largo de este eje que representa a la muestra X, ¿sí?, puedo ubicar a cada una de las especies, en función de la abundancia que tienen esas especies en esta muestra X. ¿Se ve? Ahora, fíjense que eso lo puedo hacer para la muestra X, lo puedo hacer para la muestra Y también, porque tengo valores de cobertura para cada especie sobre la muestra Y, para la muestra Y. Y yo entonces incluso podría hacer un gráfico de 2 dimensiones. Acá lo que tengo es la muestra X, y en el eje vertical la muestra Y. Y yo puedo ubicar a las 6 especies en función de la abundancia sobre la muestra X o sobre la muestra Y. Yo acá lo único que hice fue poner el puntito que representa a la especie sobre la base de estos valores, que son la cobertura de esas especies en esas dos muestras. Fíjense cómo quedan ubicadas las especies, ¿sí?, en algún lugar de ese diagrama de 2 dimensiones. En mi ejemplo tengo una tercera muestra, que es la muestra Z, que también tiene valores, como corresponde, para cada una de las variables, para cada una de las especies. Entonces yo podría hacer un gráfico tridimensional, en donde ahora ubico a las especies A, B, C, D y F
en función de la abundancia sobre la muestra X, que es esta, sobre la muestra Y, que es esta, y sobre la muestra Z, que es esta que está acá. Y entonces fíjense que acá lo que puedo hacer en el fondo es ubicar a las especies, o las variables, en un espacio, ¿sí?, que queda definido por las muestras. Este es lo que llamamos el espacio de las muestras. Dicho de otra manera, yo lo que puedo hacer es ubicar a las especies en el espacio de las muestras. En términos generales, si no fuera una matriz de vegetación, lo que yo puedo hacer es ubicar a las variables en el espacio de las muestras. ¿Me siguen? Sí, perfecto. Yo me veo el video, viene en cámara lenta, así que por eso me imagino que capaz que ustedes me escuchan mal, pero espero que no. Se Entonces, escucha bien, solo que a veces como que se traba un poquito, pero se escucha. ok, sí, debe ser que está un poco inestable la conexión. Cualquier cosa, chíflenme si ven que algo que se quedó frisado, traten de avisar. Bueno, Vale. entonces, esto que les muestro es la ubicación de las especies en un espacio tridimensional, porque acá tengo 3 muestras. ¿Está bien? Pero imagínense que yo tengo una matriz más grande, como por ejemplo tengo 12 muestras, como en el ejemplo anterior. ¿Sí? Bueno, yo puedo ubicar a cada una de las especies en un espacio que no puedo graficar, porque no tengo manera, pero puedo ubicarlas en un espacio de 12 muestras. ¿Sí? ¿Está bien? Yo acá les muestro hasta 3, porque es lo que puedo mostrar, dado las restricciones espaciotemporales que tenemos en la naturaleza. Pero imagínense que cuando hablo de espacio de las muestras, entonces, yo puedo ubicar a las variables, que en este caso son especies, en el espacio n-dimensional, en donde n es el número de muestras. ¿Está bien? No lo puedo graficar. Pero se pueden dar cuenta de que yo podría ubicar a las especies en ese espacio n-dimensional. Bueno, este sería el espacio de las muestras. El espacio de las variables, se podrán imaginar, es más o menos lo mismo. ¿Sí? El espacio de las variables es algo más o menos lo mismo. Yo lo que puedo hacer es, en vez de ubicar a las especies por sus valores en las muestras, ahora yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, para la especie A, B y C, en función de los valores de cobertura que tienen en la muestra X, Y y Z, lo que puedo hacer es ubicar las muestras X, Y y Z en el espacio de las especies A, B y C. ¿Sí? Puedo ubicar las muestras en el espacio de la especie A, como hice al principio, si tengo una sola, ¿sí? Sería una línea en donde X está ubicado en el 2, Y está ubicado en el 7 y Z también está ubicado en el 2. Si lo llevo a 2 dimensiones, porque quiero ubicar a X, Y y Z en el espacio de la especie A y la especie B, hago un gráfico de 2 dimensiones. Y si quiero ubicar a X, Y y Z en el espacio de las 3 primeras especies, bueno, hago esto que hice acá abajo. Tengo ubicado a las muestras. ¿En dónde? En el espacio de las especies, en este caso, pero que en términos generales, recuerden, sería el espacio de las variables. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que puedo también ubicar a las muestras en un espacio n-dimensional, en donde n ahora es el número de especies, o más bien, el número de variables. Profe, Sí. de alguna manera entonces sería como que la ubicación de muestras o de variables es recíproca entre sí. O sea, como que con una se puede hacer, que la operación es recíproca. Tipo, entre las variables se puede ubicar las muestras, o entre las muestras se puede ubicar las variables. Sí. Con el mismo set de datos. Sí, absolutamente. Sí. Es lo que hice en este ejemplo y sí, es lo que puedo hacer. Dicho de otra manera, una matriz básica de datos contiene a las ubicaciones de las muestras en el espacio de las variables y contiene
a las ubicaciones de las variables en el espacio de las muestras. Esas ubicaciones, ¿por qué vienen dadas? Y viene dado por todos los numeritos que están dentro de esa matriz, básicamente, se habrán dado cuenta. Los números de la matriz lo que me están indicando son las ubicaciones de muestras en el espacio de las variables y de variables en el espacio de las muestras, como decís vos, de manera recíproca. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, para hacer un análisis multivariado y para tratar de entender la estructura de la matriz de datos, que es lo que originalmente nos convoca acá, a mí no sé si por mucho tiempo más, porque ya me empieza a doler la espalda mal, pero no importa, me la banco. No, digo, lo que nos interesa acá, acuérdense, para hacer análisis multivariado, como primer paso era encontrar las similitudes y diferencias, ¿se acuerdan? Yo les dije, las similitudes y diferencias entre las variables y entre las muestras. ¿Cómo puedo yo expresar o encontrar el grado de similitud o diferencia entre las variables, o el grado de similitud o diferencia entre las muestras? Bueno, básicamente, si yo, fíjense acá a la izquierda, yo acá estoy ordenando a las especies o variables en el espacio de las muestras, ¿sí? Bueno, yo tengo la ubicación de todas las especies ahí adentro de un espacio n-dimensional de muestras. Bueno, ¿cómo están dispuestas las especies en esa nube n-dimensional? Me va a hablar de similitudes y diferencias en esas especies en cuanto a los valores que tienen en esas muestras. Por ejemplo, si acá, fíjense que las pelotas acá, estas son las especies, ¿sí? Si yo tengo 3 o 4 pelotitas juntas en el espacio tridimensional, o en una especie en un espacio n-dimensional, imagínenselo, pero si no lo quieren hacer más fácil, espacio tridimensional, y yo tengo 3 pelotitas juntas, 3 especies juntas, ¿eso qué quiere decir? En términos de este espacio de las muestras. Ahora les dejo la pregunta. ¿Qué quiere decir que tenga pelotitas que están una al lado de otra, en un diagrama como este? ¿Que esas variables están asociadas? Sí, sí, es el caso de la izquierda que estás marcando, ¿no? Sí, están asociadas, pero están asociadas es medio abstracto. Yo quiero que me digan más a los bifes. ¿Qué quiere decir? Que ocurren en las mismas condiciones ambientales. No, porque no tengo ninguna condición ambiental medida acá. Tengo muestras y tengo especies y medí la cobertura. Esas variables son parecidas a las muestras en las que las estás considerando. Bueno, ¿y estas variables acá qué son? En realidad, estamos acá a la izquierda, ojo. Las variables son las especies. Ojo. O sea que esas especies se encuentran en la muestra. Se encuentran las mismas especies en esas muestras. Más que las mismas muestras especies. suelen ocurrir las mismas especies. Ojo, porque esta es una matriz, no es de presencia-ausencia, es de abundancia. Bueno, las abundancias de las especies en esas muestras son similares. Exactamente. Si yo tengo pelotitas cercanas, eso quiere decir que esas especies tienen similares abundancias en esas muestras en las que yo armé. En este caso son estas 3. En el espacio n-dimensional de n muestras, si 2 pelotitas, 2 especies están cerca, eso quiere decir que tiene abundancias muy parecidas en las n muestras que yo tomé. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Bueno, si las pelotitas están muy alejadas, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que esas especies tienen abundancias muy distintas en ese conjunto de muestras. ¿Está bien? Lo mismo hacia la derecha, lo mismo hago con las muestras. En función de los valores de cobertura de las especies, ¿sí? Yo tengo la ubicación de las muestras. Si las muestras están muy cercanas en el espacio de las variables, en el espacio de las especies, eso quiere decir que esas muestras son muy parecidas en cuanto a las plantas que tienen y la cobertura que tienen esas plantas. ¿Tá? Y si las muestras están muy alejadas, y las pelotitas están muy alejadas, eso quiere decir que esas muestras son muy diferentes en cuanto a la cobertura de las especies de plantas que tienen adentro. ¿Tá? Eso es lo que yo tengo que tratar de capturar ahora, no a ojo, sino de alguna manera numérica en principio. ¿Tá? Entonces, el primer desafío es
encontrar y expresar las similitudes o diferencias, o sea, las cercanías o el grado de alejamiento, tanto entre especies, en este caso, que serían las variables, como entre muestras, en este otro caso, ¿sí? Entonces, el primer desafío antes de encarar el ordenamiento y la clasificación es expresar esas similitudes y diferencias. Cuando hablo de las variables, las especies, en general se suele usar el término de asociación, y cuando hablo de las muestras, en general se suele hablar de similitud, pero conceptualmente es lo mismo, ¿sí? El grado de asociación acá es el grado de similitud entre especies, y acá el grado de similitud entre muestras sería el grado de asociación. Es una jerga, para las especies se suele hablar de grado de asociación, y para las muestras de grado de similitud, pero es lo mismo. En líneas generales, conceptualmente hablando, siempre es cuánto se parecen, ¿sí? Las pelotitas, ¿sí? ¿Cuál es el grado de similitud o diferencia? Hay un montón de formas de estimar la asociación entre especies o la similitud entre muestras. Yo lo que les voy a mostrar son algunas, en general, que son las más utilizadas, y después vamos a ver algunas más adelante, así que esto no es exhaustivo, ni muchísimo menos. Simplemente les voy a mostrar las que son, por un lado, más utilizadas, o las que también son más intuitivas para que ustedes puedan ver cómo está procediendo el análisis de la similitud. Bueno, una medida de la asociación entre especies en función de cómo se distribuyen en las muestras es un análisis de frecuencia. Por ejemplo, un análisis de chi cuadrado. Esto ustedes en Biome lo vieron, quiero creer que vieron un análisis de chi cuadrado en Biome. Un análisis de frecuencia clásico. Díganme que sí, por favor. Sí, sí. Vale. Sí. Bueno, un análisis de frecuencia, yo tengo un montón de muestras. Tengo n muestras, ¿sí? Y en esas n muestras, para nuestro problema en particular, yo lo que puedo hacer es fijarme en cuántas de esas muestras están presentes la especie X o la especie Y. ¿Está bien? Y puedo hacer un análisis de frecuencia para estimar el grado de asociación entre esta especie X y especie Y, en función de si tienden a aparecer conjuntamente, que sería este caso de acá, más de lo esperado por azar, o si tienden a aparecer en forma conjunta, negativa, o sea, las dos ausentes, más de lo esperado por azar, o si tienden a aparecer aquí y aquí, más que lo esperado por azar, uno presente y uno ausente, o uno ausente y uno presente. ¿Está bien? Acá básicamente este análisis, recuérdense, yo acá se los puse como un ejemplo, tenemos esta especie Aostis y esta especie Fuca, y supónganse que tomé 180 muestras, ¿sí? Tomé 180 muestritas, y esto que está acá es lo que encontré, ¿sí? En 112 de las 180 muestras estaban presentes tanto Aostis como Fuca. En 28 de las muestras no estaba ni Aostis ni Fuca, en 15 de las muestras estaba Fuca pero no estaba Aostis, y en 25 estaba Aostis y no estaba Fuca. ¿Está bien? Y bueno, con estos datos lo que se hacen son los análisis de chi cuadrado, de frecuencia, que básicamente me indica si hay o no en el fondo me puede indicar si hay o no una asociación entre estas especies. Si me da significativo y los observados en este acá arriba son mucho más grandes, significativamente más grandes que los esperados, eso quiere decir que Aostis y Fuca tienden a aparecer conjuntamente en las muestras. ¿Está bien? Y si por el contrario tengo esta celda que está aquí, o esta celda que está aquí, tienen valores observados significativamente mayores que los esperados, eso quiere decir que cuando está una de las especies tiende a no estar la otra y viceversa. Entonces, de alguna manera, el análisis de frecuencia de chi cuadrado, aplicado a este tipo de datos, me puede indicar el grado de asociación entre las especies, ¿sí? Fíjense, un dato. Esto se hace para cada par de especies.
¿sí? Yo lo que tengo que hacer es examinar para cada par de especies, o entre paréntesis, para cada par de variables, el grado de asociación, ¿sí? Lo tengo que hacer para cada par. Yo encuentro un valor de asociación para cada par de especies. ¿Está? ¿Se entendió ahí? Sí, sí. Ok. Bueno, esa es una manera tradicional de ver asociación entre especies. Ahora veamos entre muestras. Entre la similitud entre muestras, hay varias maneras de hacerlo tradicionalmente. Yo puedo tener distintos tipos de datos. Puedo tener, ya les mostré, valores de presencia-ausencia, o puedo tener valores cuantitativos, valores de cobertura, por ejemplo, de densidad, ¿sí? Acá voy a usar este ejemplo, voy a seguir usando este ejemplo. Estas son las 12 especies que les mostré anteriormente del pastizal salino, y acá tengo la muestra 11 y la muestra 12. ¿Sí? En este caso yo lo que tengo son datos de presencia-ausencia, son datos cualitativos. Cuando tengo datos de presencia-ausencia, hay algunos índices de similitud que puedo usar. Esto ya lo vieron en ecología general, en realidad me tendrían que estar diciendo por atrás, no, esto ya lo vimos, no lo des. Recuerden que cuando tengo índices cualitativos, como el índice de Jacquard o el índice de Sorensen, trabajan con tablitas de este estilo, ¿sí? Lo que computan estos índices es la presencia conjunta en las dos muestras que estoy comparando de las especies, que sería el A, ¿sí? La ausencia conjunta, que sería la celda D, o B y C, que es cuando en una muestra está presente una y la otra está ausente, y viceversa. Todos los índices cualitativos trabajan con distintas combinaciones de los valores de A, B, C y D. ¿Está bien? No sé, por ejemplo, si yo lo que necesito es establecer la similitud entre la muestra 11 y la muestra 12 de mi conjunto de datos de las 12 especies de plantas de pastizal salino, bueno, yo lo que tengo que encontrar son los valores de A, B, y C y D. ¿Sí? Digamos, el valor de A, ¿cuál es? Y el valor de A es la cantidad de especies que están presentes en las dos muestras. ¿Sí? Por ejemplo, Atriplex patula está presente en las dos, Iva frutescens está presente en las dos, Phragmites está presente en las dos, Solidago está presente en las dos, y Spartina patens está presente en las dos. O sea, el número de apariciones conjuntas es 5, o sea, el valor de A es 5, ¿también? Son esas 5 especies. No sé, el valor de D son las ausencias conjuntas. Bueno, acá Juncus acá está ausente en las dos, Salicornia europea está ausente, Salicornia virginica está ausente en las dos, Spartina alterniflora está ausente en las dos, y Suaeda marítima está ausente en las dos. Así que el valor de D ahí sería 5. Bueno, y de la misma manera, el valor de B y C son aquellas que están presentes en una y no en otra, y viceversa. ¿Sí? Por ejemplo, Cirpus está presente en una muestra y no en la otra. ¿Está bien? Entonces el valor de B, pónganle, creo, y Disticlis acá, fíjense, Disticlis también está presente en la 11 y no en la 12. Así que el valor de B sería 2. Y si no me acuerdo mal de este ejemplo, creo que no había ningún caso de que esté en la muestra 12 y no en la 11, así que el valor de C sería 0. ¿Está? Bueno, esto ya lo hicieron en ecología general. Con todos esos valores de A, B, C y D, con distintas combinaciones, hay pilas de índices de similitud cualitativos. Y después tienen un montón de índices de similitud que son cuantitativos, que tienen en cuenta la abundancia relativa de las especies. Acá de vuelta las mismas muestras, 11 y 12, pero acá en vez de presencia-ausencia, tengo las abundancias de las especies. Y hay varios índices de similitud que lo que hacen es estimar el grado de similitud de acuerdo a las abundancias. Yo acá les muestro el índice de Sekanovsky por darles un ejemplo. Este es un índice muy pedorro, que trabaja haciendo la sumatoria de los valores mínimos de cobertura para cada especie en el par de muestras que yo estoy analizando. ¿Sí? Entonces, yo tengo que encontrar para cada especie el valor mínimo. Si la especie no está presente, no cuentan. Si la especie está presente solo en una de las muestras, tampoco cuenta, porque el mínimo es 0. Pero bueno, básicamente se va fijando en los valores mínimos, hace una sumatoria, lo divide, no importa
La idea es que ese índice trabaja con valores cuantitativos y el resultado de la aplicación de este índice es un valor que me indica el grado de similitud entre la muestra 11 y la muestra 12. ¿Está? Entonces, nota de nuevo, como en asociación. Lo que yo hago es estimar la similitud entre cada par de muestras. ¿Sí? Tengo la muestra 11 y la muestra 12. Con el índice de similitud yo lo que tengo es un valor que me indica cuánto se parecen la muestra 11 y la muestra 12. Lo que tengo que hacer es calcular los valores de similitudes para todos los pares de muestras. ¿Sí? Acá estoy mostrando el caso en donde estoy evaluando la similitud para este par de muestras. Ok. Otros índices de similitud o otras maneras de estimar la similitud entre muestras hacen uso no de los valores absolutos en rigor, sino de las distancias, lo que se conocen como distancias. ¿Sí? La medida clásica, la más usada, de similitud entre muestras es la distancia euclidiana. Y este concepto es relativamente fácil de entender si pensamos que las muestras, que acá serían Q1 y Q2 en este ejemplo, como ya vimos, están ubicadas en el espacio de las especies. ¿Sí? Fíjense, acá esta es la especie X y esta es la especie Y. Y acá ubiqué la muestra 1, que es esta Q1, tiene estos valores de abundancia de la especie X y estos valores de abundancia de la especie Y. Y acá la muestra Q2 tiene este valor de abundancia de la especie X y tiene este valor de abundancia de la especie Y. O sea, lo mismo de antes. Acá ubiqué a las muestras en el espacio de las especies X e Y. ¿Está bien? ¿Se ve? Y habíamos quedado, creo, que cuanto más cerca estén estas pelotitas, o sea, esas muestras, entonces más parecidas son. ¿Se acuerdan? Cuanto más alejadas, más distintas son. Bueno, entonces de lo que trata la distancia euclidiana es de cuantificar esta distancia. En el espacio de las especies, la distancia entre las muestras. Es una medida de la similitud. En rigor, como lo que se mide es la distancia, valores mayores de distancia significa que la similitud es menor. ¿Está bien? Y valores menores de distancia significa que la similitud es mayor. Así que en rigor, formalmente hablando, la distancia, cualquier distancia, la distancia euclidiana es una de ellas, en realidad es una medida de dissimilitud. Pero bueno, es la inversa de la similitud, así que de última me está indicando algo de la similitud entre muestras. ¿Está bien? Bueno, y la distancia euclidiana se basa fundamentalmente en no sé si le suena, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Yo sé los valores de la cobertura de la especie X en la muestra 2 y en la muestra 1. Así que tengo estos dos valores de acá, así que la diferencia es el cateto, y tengo los valores de la especie Y en la muestra 2 y en la muestra 1. Así que tengo estos dos valores, tengo el valor de este otro cateto, así que la suma de los cuadrados me da cuánto es el cuadrado de esta distancia. Así que si le aplico raíz cuadrada, sé cuál es esta distancia. ¿Está bien? Y bueno, entonces nada, gracias a un viejo teorema matemático, yo puedo calcular la distancia. Esto está en el espacio de dos especies, ¿está bien? Pero acuérdense que las muestras están en el espacio de todas las especies que tengan mi matriz. Así que en rigor, en realidad no lo puedo mostrar, porque es un espacio n-dimensional, pero si tengo más de dos especies, la distancia euclidiana, ¿sí?, va a ser teniendo en cuenta a todos esos ejes. Entonces en rigor es la sumatoria de estas distancias, digamos, para cada especie hay una distancia. ¿Sí? Para la especie X, para la especie Y, pero para la especie Z, para la especie Y, bueno, la misma especie A, para la especie B. ¿Está? Entonces, esto se generaliza haciendo la raíz cuadrada de la sumatoria de todas estas distancias para todas las especies. Y bueno, si uno lo quiere hacer algorítmicamente, simplemente es el mismo ejemplo. Las 12 especies, la muestra 11, la muestra 12, la diferencia entre las abundancias en términos absolutos,
la diferencia al cuadrado, que está aquí, y la raíz cuadrada, y eso me da este valor de 3384, que es el valor de distancia euclidiana entre la muestra 11 y la muestra 12. Recuerden, para cada par de muestras yo tengo un valor que me expresa la similitud. En este caso es disimilitud, pero digamos, es lo mismo, que saber que es una medida de distancia, ¿está bien? Entonces tengo que hacer lo mismo para todas las muestras, pero digamos acá lo estoy mostrando para el caso de la muestra 11 versus la 12. Se hace para cada par de muestras. Y finalmente, otra medida muy usada de similitud es el coeficiente de correlación. Este también lo vieron en bioma. ¿Sí? Coeficiente de correlación, el coeficiente producto-momento de Pearson. Que es esto que está aquí, y el valor de R, ¿se acuerdan? El valor de R de correlación da una medida del grado de asociación o de similitud entre muestras. Esto es muy simple. El valor de R lo que me da es una medida de la asociación de dos vectores de datos. Entonces, supónganse que sigo con las especies estas en la muestra 11 y en la muestra 12. ¿Sí? Yo tengo estos valores de abundancia en la muestra 11 y la muestra 12. Lo que yo puedo hacer es una correlación entre estos dos conjuntos de datos. ¿Está bien? Si el R es un valor alto, por ejemplo, cercano a 1, ¿eso qué significa? Y significa que las especies que son más abundantes en la muestra 11 tienden a ser las más abundantes en la muestra 12, y las especies que son menos abundantes en la muestra 11 son las menos abundantes en la muestra 12. Si el valor de R tiende a -1, ¿qué quiere decir eso? Y que las especies que son más abundantes en la muestra 11 son las menos abundantes en la 12 y viceversa. ¿Se ve? De alguna manera el valor de R, de correlación entre la muestra 11 y la muestra 12, es una medida de la similitud entre la muestra 11 y la muestra 12. Otra vez, estoy haciendo la similitud entre un par de muestras. ¿Me siguieron acá? Ya terminamos, ¿eh? ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, genial. Entonces, como ya les adelanté, lo que yo tengo que hacer es, entre todas las variables, si hago la asociación entre variables, ¿se acuerdan las especies? El G cuadrado lo tenía que hacer para todos los pares de variables. De especies. O si eran las muestras, como les mostré hasta este último caso, lo que tengo que hacer es calcular el valor de similitud entre cada par de muestras. Si yo tengo los valores de similitud entre cada par de variables o entre cada par de muestras, ya está. O sea, ese primer desafío que yo les conté, que era establecer el grado de similitud entre muestras o entre variables, ya está, lo hice. ¿Lo hice a través de qué? Y a través de índices de asociación o de similitud. Que los hay miles, yo les mostré los más comunes y los más utilizados. Los más intuitivos, si quieren, también. Pero después vamos a ver algunos otros. Así que ya está, eso lo logré. Lo que yo tengo ahora es, como lo hice entre todos los pares, supongamos que lo que tengo que hacer es establecer la similitud entre muestras. Bueno, lo hice entre todos los pares de muestras. Eso que les mostré para un par, para la muestra 11 y la 12, lo hice para todos los pares de muestras. Entonces, cuando logré hacer eso, tengo esto que está acá. Esto que está acá se llama matriz de similitud. Ya no es la matriz básica de datos que les mostré, sino que es la matriz de similitud. La matriz de similitud, si es la similitud entre muestras, ¿sí? Lo que va a tener acá ahora, en los marginales, son las muestras, ¿sí? Eran 12, ¿se acuerdan en el ejemplo? ¿Sí? Entonces acá tengo las 12 muestras, acá en este caso tengo las muestras tanto en las columnas como en las filas. Y lo que tengo acá dentro, cargados, son valores de similitud. ¿Sí? O sea, este 0,72 que está aquí, es el valor de similitud entre la muestra 2 y la muestra 6. Como en la matriz, en realidad hay lo mismo en las filas y en las columnas, en realidad esto es una hemimatriz. ¿Sí? Quiero decir, esta parte que está en blanco acá arriba tiene los mismos valores que la parte de abajo. Porque lo que está expresando esto son los valores de similitud entre cada par de muestras. ¿Bien? Así como hice esto con las muestras, podría hacerlo con las variables. ¿Sí? En las especies. Entonces acá lo que tendría es las especies, los nombres de las especies, y acá los mismos nombres de las especies, y acá dentro tendría el valor de, no sé, G cuadrado, pongan, ¿sí? Del grado de asociación entre cada par de especies. ¿Está? Entonces, la matriz de similitud
en realidad es una hemimatriz porque es igual para la parte de arriba de la diagonal que la parte de abajo de la diagonal, y lo que tiene cargado son todos los valores de similitud entre las muestras o entre las especies. ¿Está bien? Entonces, acá, fíjense, por ejemplo, ¿qué tipo de índice de similitud usó el que armó esta matriz de similitud? Chan. Son muestras. Estas son las muestras, y estos valores que están acá me indican la Distancias. similitud. ¿Correlación, no hizo? Distancias. A ver, correlación, ¿por qué sería? Por los valores que no llegan a. Que no superan 1, me da la sensación. Pero, Pero tampoco tenés ninguno negativo, lo cual ya es raro. claro, exacto. Para Pero mí a es ver, una matriz de distancias. alguien dijo Porque distancia. además- ¿Por qué? Porque se supone que si vos tenés una matriz de similitud o de correlación, la muestra 1 con la muestra 1 correlaciona perfectamente. O si es de similitud, la muestra 1 con la muestra 1 va a tener una similitud de 1. En cambio de distancia va a tener una similitud de 0. O sea, una distancia de 0. Perfecto, exactamente. ¿Se ve? A veces uno puede darse cuenta de qué tipo de índice se está usando cuando examina los valores sobre la diagonal. Acá los valores de la diagonal me están diciendo que la similitud como se haya medido de la muestra 1 con la muestra 1, que es idéntica, es 0. Entonces, en rigor, eso me está indicando que la similitud que estimé, en realidad estoy midiendo la diferencia, ¿sí? Y no hay diferencia de la muestra 1 con la muestra 1. Y es un índice de distancia. La distancia entre la muestra 1 y la muestra 1, que está en el mismo lugar, es 0. Entonces, todos los valores que están acá, cuanto más grandes sean, en realidad me van a estar diciendo que son más diferentes las muestras, ¿está bien? Como Entonces es una matriz de disimilitud. Exactamente, formalmente hablando es una matriz de disimilitud, pero conceptualmente se sigue siempre hablando de la matriz de similitud, ¿sabes? Lo que pasa es que yo tengo que decir qué tipo de índice estoy usando para construirla. Cuando yo digo que para hacer esta matriz de similitud usé un coeficiente de distancia, ya está, el que lo lee ya sabe que los valores menores implica similitudes mayores, y que los valores mayores implica similitudes menores. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Entonces ya vamos a dejar acá, pero ya estamos preparados para zambullirnos en el ordenamiento o en la clasificación, ¿sí? Porque, recuperando aquel grafiquito del flujo de la investigación, acuérdense, lo primero que había que hacer era examinar las similitudes, ¿sí? Entonces pasamos, en este ejemplo que yo les estoy dando, de esta matriz básica de datos, en donde yo tengo estas 12 especies y estas 12 muestras, a una matriz de similitud, ¿sí? En este caso particular acá abajo es la similitud entre muestras. Entonces acá están la muestra 1 a la muestra 12, y acá está la muestra 1 a la muestra 12, y adentro de acá ya no tengo los datos brutos, que eran estos que están acá, que eran las abundancias de las especies. Ahora lo que tengo son los valores de similitud entre cada par de muestras. Así como tengo esta matriz de similitud entre muestras, podría tener la matriz de similitud entre las especies. Si ese fuera el caso, acá lo que tendría son los nombres de las especies, y acá los nombres de las mismas especies, y acá valores que me expresen la similitud entre cada par de especies. ¿En qué? Y en el grado de abundancia que tengan en las muestras. Acuérdense cómo es que fuimos calculando las similitudes entre pares de cosas, ¿sí? Siempre era cuán cercanos o cuán lejanos estaban en el espacio de las muestras o en el espacio de las especies, ¿sí? Traten de tener eso abstracto en la cabeza, ¿sí? En el fondo es cuánto se parecen. Y en el fondo es cuánto se parecen en función de qué, y de cómo están distribuidos los valores de las variables entre las muestras. Porque en el fondo numéricamente es eso. O sea, no hay nada mágico acá, todo sale de estos numeritos que están aquí. ¿Está bien? Bueno,
¿Se entendió? Sí, sí. Bueno. ¿Les quedó alguna duda? ¿Algo que no les cierre? Tengo una consulta. Ah, perdón. Dale. Sí. Yo hice algo, ay, perdón, tengo el lavarropas y parece que va a despegar a Marte. Se te escucha bien ahora. Bueno, genial. Yo hice algo muy parecido a esto para hacer un clúster y quería saber si puedo consultar sobre si lo hice bien o no en acá la próxima, que ya vamos a avanzar supongo sobre esto, o en la práctica. Porque ahora me surgió una duda, creo que lo hice mal y estoy muy enojada conmigo misma. Bueno. Absolutamente todos cometemos errores. Así que, mirá, yo me mandé lo de exploratorios por explicativo, mandé cualquier cosa. Bueno, pero puedo consultar sobre mis datos, porque hice algo muy parecido a esto, o sea, salí de una matriz básica a una de similitud, o sea, hice distancia euclidiana y después ya hice el clúster. Sí, sí. Mira, como quieras. La próxima clase ya vamos a... la próxima clase ya vamos a ver eso. Así que si querés esperar al... Sí, aparte ahora me van a odiar todos, son 4 y 5. Si querés esperar el miércoles vamos a ver exactamente eso. Porque la idea es el miércoles que veamos todo clasificación. Y ahí les voy a mostrar el agrupamiento. De hecho, el clúster va a ser el ejemplo que use para mostrarles cómo son las clasificaciones. Buenísimo, bárbaro. Gracias. Bueno, zafé también un poco de tiempo también. Ahí Nacho, no sé por qué, en algún momento que yo no me enteré, estoy leyendo el chat, me preguntaba por qué, si no debería sumar 100% en cada columna, y no, porque ahí son las coberturas de la... Si te hacías referencia, creo que hacías referencia a algo como esto, ¿no? Me imagino, a una tabla como esta. En esta tabla no es la abundancia relativa, es la cobertura que tiene cada especie en las muestras. Entonces, claro, yo hacía eso, pero yo sumaba 75 más 5 más 1 y no me da... No, lo que dice acá es, en la muestra 1 yo tengo nada más que 3 especies. La cobertura de la especie esta es 75% de la parcela. La cobertura de esta ¿Y esa cobertura la sacás a ojo? Y como Abraham Blanquet, ¿se acuerdan? Claro, pero ¿Sí? no tendría que de todas formas sumar 100. No. Tengo 3. Sí. Pero bueno, Sí, no necesariamente. Si yo hago un muestreo y después lo expreso como abundancia relativa, sí, pero esto no es abundancia relativa. Esto es la cobertura que tienen en las parcelas las distintas especies. Y yo puedo tener un montón de espacio vacío en la parcela. Así que no tiene por qué estar cubierta de vegetación, y además una planta puede estar creciendo por encima de la otra. Entonces podría tener o menos del 100% o podría tener más del 100%. Si tengo una parcela boscosa, y por ahí tengo una especie que me tapa el 100% de la parcela, y tenés el 100% para esa especie. Pero abajo en el sotobosque tenés un 20% de cobertura de una especie A del sotobosque, y abajo tenés en el estrato herbáceo 5 especies más que tienen 10% de cobertura, 20%. ¿Me siguen? Claro, sí. ¿Se ve? ¿Sí? No tiene por qué ser el 100% acá. O sea, cómo son estos datos que están acá tiene que ver con cómo son los datos originales. Y en este caso los datos originales son parecidos a los que vimos en fitosociología, en el sentido de que estos valores que están acá son coberturas de la especie en la parcela. ¿Eso qué representa? Representa cuánto de la superficie de la parcela está cubierta por esa especie. ¿Está bien? Sí, sí. Como dice Franco, algunas plantas pueden cubrir a otras, la cobertura no es mutuamente excluyente. ¿Está? Ok. Y bueno, creo que los demás que están en el chat, creo que lo fuimos sacando. Y distancias negativas, no es. Julieta preguntaba si no había distancias negativas, no. Porque la distancia... No era pregunta igual, era como lo que estaba diciendo Franco del tema de también por qué no podía hacer ese índice, de que no había distancias negativas. Ah, ok, fenómeno. Sí, va. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. ¿Sí? Después les voy a subir la clase
Y les subí la teórica entera de multivariado, la pre-teórica, se la subí entera, tienen todo, así que esa se la subí ahora y no, ya está. Pero la vamos a ir viendo de a poquito. Voy a ir subiéndoles las clases grabadas y, ¿cómo se llama? Y les voy a subir una lectura más seguro, ¿está? Perfecto. Bueno, nos vemos el miércoles. Muchas gracias. Bueno, entonces